¿Qué tal todos? ¿Cómo vais? Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Alopecia. Esta vez vamos a hablar de caída de pelo, de fluvio, que como luego veremos es, yo diría, la principal causa de consulta en las mujeres, en la consulta tricológica. Os recomiendo suscribiros al canal, darle a like y sobre todo darle a la campanita para que así, cuando haya nuevos episodios de esta serie de vídeos centrados en pérdida de pelo, podéis verlos con mucha premura y no perder el tiempo. Así que sin más dilación, vamos allá. Realmente cuando hablamos de caída de pelo nos referimos a efluvio, ¿vale? Efluvio es algo que se cae. Y caer es justamente eso, no es que el pelo sea más fino o se pierda en sí, sino que el paciente refiere que tiene manojos de pelo en la almohada o habitualmente en la ducha, ¿de acuerdo? Es una situación que a veces es un poquito desagradable ver cómo ese pelo cae de forma significativa. Y en general hablamos de efluvio realmente cuando esa caída de pelo es mayor a la fisiológica, es decir, es mayor a la normal. ¿Y qué es lo normal? No se sabe con certeza, pero se asume que de media todos nosotros perdemos entre 100 y 150 pelos al día. ¿Por qué es esto? Pues porque los humanos no tenemos mudas como tal, como puede ocurrir por ejemplo con los zorros o con otros animales. Si alguno de vosotros tenéis animales en casa, habréis visto que cada cierto tiempo, en determinadas estaciones, pierden mucho pelo y pierden mucho pelo a la vez. Pues esto en los humanos no ocurre. No ocurre porque perdemos el pelo de forma diaria. Y esto es algo que tenéis que saber. Esta caída de pelo es habitual y periódica, ¿vale? Que es diaria. Lo que pasa es que ya no es tan normal cuando una caída de pelo que es muy llamativa. Más de esos 100 pelos que os nombraba antes. Esta mujer, esta paciente mía, por ejemplo, tiene un efluvio, tiene una caída de pelo, ¿de acuerdo? A simple vista se puede decir, pero bueno, esta mujer, ¿qué le pasa si tiene muchísimo pelo? ¿Qué va a tener ningún problema? Pues sí, sí lo tiene un problema de caída de pelo. Y como luego veremos, tiene un problema de caída de pelo crónico, ¿vale? Porque le dura más de 6 meses. De hecho, lo habitual es que venga a la consulta la mujer, habitualmente acompañada con el marido, la mujer generalmente muy apesadumbrada porque suele referir que no tiene ni una cuarta, ni una quinta, ni una décima parte del pelo que tenía, suelen ser muy expresivas y generalmente la personal acompañante no le da tanta importancia como lo está viviendo la paciente, que sí que vive como esa caída de pelo ha hecho que tenga habitualmente mucho menos volumen, ¿de acuerdo? Cambia mucho su coleta y cómo tiene el pelo, con respecto a como lo tenía hace años. No me gusta dar muchos datos técnicos en los vídeos, pero bueno, son fundamentalmente didácticos. Cuando hablamos de fluvio, es decir, de caída de pelo, podemos diferenciarlos en agudos y en crónicos, y también según en qué fase se caen, en fase anágena o fase telógena. A nivel operativo, lo que voy a hablar en este vídeo es fundamentalmente de fluvios telógenos crónicos, es decir, caídas de pelo crónica, que duran más de 6 meses, y que ocurren en la fase telógena del ciclo capilar, ¿vale? Esa es en la inmensísima mayoría. De hecho, la mayor parte de las mujeres, ¿de acuerdo? En algún momento u otro casi diría que tienen algún episodio de fluvio telógeno. Como comentaba antes, es una, yo diría, de las principales causas de consulta. En general hay 4 causas de consulta habituales que vienen los pacientes. Los hombres, fundamentalmente, evidentemente, por alopecia androgenética y por alopecia areata. Y las mujeres, por el fluvio, por alopecia areata, por alopecia androgenética y por alopecia frontal fibrosante. Son las causas más frecuentes de pérdida de pelo. Otra imagen real, esto ya no me pasa tanto, ¿vale? Porque actualmente me traen fotos en el móvil los pacientes, pero no es nada raro que venga la paciente con una o varias bolsas de este tipo para intentar ilustrar la gran caída de pelo que han tenido, como si yo no me creyera lo que me están contando, que por supuesto me lo creo, pero que muchas veces, como os comentaba, a veces las personas, sobre todo suelen ser mujeres, porque es las que les afecta más el cuadro, tienen que justificar de alguna manera que esa caída de pelo se ha producido, porque su entorno muchas veces no lo percibe como tal, y me suelen traer cosas así. Como os comentaba antes, en el ser humano la caída de pelo es diaria, es periódica y es normal. Y esto ocurre porque el ciclo capilar en los humanos es asíncrono. Eso significa que no todos los pelos están en la misma fase del ciclo. ¿Qué significa esto? Pues que hay pelos que están creciendo y pelos que están cayendo a la vez, ¿vale? Un pelo puede estar creciendo y el pelo de al lado puede estar cayéndose. En general, el 90% de los pelos que tenemos están creciendo y un 10% se están cayendo en un momento determinado. Lo que pasa es que la caída no es un proceso de un segundo a otro, sino que dura aproximadamente de 3 a 4 meses, porque es un poquito más complejo. ¿Y qué pasa en este fluvio telógeno crónico? Es decir, ¿qué pasa en estas mujeres que refieren que tienen caída de pelo persistente, que va por ciclos, que mejora, que empeora? Pues que tienen
un porcentaje más elevado de lo habitual de pelos en fase de caída, en fase de telógeno. Otra imagen característica de mis pacientes, ¿de acuerdo? Esta paciente, de nuevo, refiere que se le cae el pelo, a simple vista uno dice, joder, pues si es que tampoco hay tanto problema, pero cuando se empiezan a explorar, sobre todo las entradas, se puede ver una pérdida de densidad de las entradas, que a veces se quejan de esto, y si se hace una tracción del pelo, pues es posible encontrar pelos en la mano, es decir, que el efluvio está activo, como os enseño ahí en mi mano. Pero lo más importante es que llegar a hacer el diagnóstico correcto y descartar que no haya una alopecia androgenética, es decir, que no haya un problema de finura en el pelo. Eso se hace fácilmente con tricoscopia. Esta otra paciente mía tiene una alopecia androgenética, tiene el pelo más fino y se ve que en la zona interparietal, la zona de la raya está ensanchada, no tiene un problema de caída. Muchas veces el paciente dice, se me cae el pelo y no se le está cayendo, se está haciendo más fino, como es el caso de esta paciente que tiene un tratamiento potente para recuperar ese pelo, evidentemente. A veces, algo que ya no suelo hacer tanto, pero a veces lo mando, y lo podéis hacer en casa, es hacer el test del lavado. El test del lavado consiste en lo siguiente. No lavarse el pelo durante varios días, hay una variante de 5 días y otra variante de 3 días, y al cabo de ese tiempo pues se recogen todos los pelos que se hayan liberado al lavado. Habitualmente se deja con una gasita o una bolsa en el sumidero de la ducha, por ejemplo. Se recogen todos los pelos después del lavado y se cuentan, ¿de acuerdo? Y se dividen en más o menos longitud. Y con eso nos puede ayudar a hacernos una idea de cómo de significativa es la caída. Otra manera de ver cuánto se nos está cayendo el pelo es directamente, esto es algo más para mujeres, intentar relacionarlo con esta imagen que os traigo aquí. Esto es, se puede hacer esta comparación si os laváis el pelo todos los días. Si os laváis menos días, no se puede hacer esta comparación. Y si vuestra caída diaria es grado 5, grado 6, tenéis un problema de efluvio. Si es de grado 1 a 4, es normal. Muy bien, ¿y cuál es el tratamiento de esta caída crónica de pelo? Bueno, pues no he querido detenerme mucho en el origen, lo que llamamos la etiología del efluvio telógeno. Pero se asume que puede haber una causa, un desencadenante. En la mayor parte de los casos es desconocido, pero muchas veces el hierro bajito, que sobre todo ocurre en mujeres premenopáusicas que todavía tienen regla y muchas veces pierden hierro en la menstruación, o también alteraciones tiroideas pueden estar desencadenando esta caída de pelo. Sin embargo, en más del 90% de las veces no encontramos una causa que esté provocando esa caída de pelo crónica, simplemente que esa persona, obviamente esa mujer, tiene una predisposición para que ese pelo tenga más tendencia a caerse, ¿de acuerdo? Lo que es fundamental es recomendar lavar y cepillarse el pelo lo más frecuentemente posible, porque un error común es cuando uno piensa que se le cae el pelo, dice, se me cae el pelo en la ducha, pues no me voy a duchar, así lo acumulo, pero es un error fatal, el pelo se va a caer, hagas lo que hagas, y si no te lo retiras con la ducha o con el peinado, con la tracción del peinado, pues se va a acumular durante varios días, de forma que si se te cae el día 100 pelos y tardas 7 días en lavarte el pelo, tienes 700 pelos caídos en tu cuero cabelludo que cuando te laves vas a pensar que te estás quedando calvo del manojo de pelos que va a caer, con lo cual hay que lavarse con cierta frecuencia. ¿Y qué es lo que suelo hacer cuando hay una caída de pelo sin un origen desconocido, que es el 90%? Personalmente hago esto. Sí me gusta mucho plantear pastillas de minoxidil oral, sí que considero que es lo más potente y determinante para parar la caída, y luego muchas veces las dejo de mantenimiento a baja dosis para prevenir recaídas, que es algo habitual. Muchas veces también es razonable plantearlo añadir plasma rico en plaquetas, que digamos que yo creo que es algo eficaz para bajar la caída, quizá no tanto para engrosar, aunque hace algo, pero sobre todo para que deje de caerse el pelo. Y fijaos que pongo aquí otros, ¿vale? ¿Y por qué pongo aquí otros? Pues fundamentalmente porque muchos me habéis pedido y me escribís que hable de suplementos nutricionales, vitaminas, etcétera. Vamos a ver. Hay muy poca evidencia que cualquiera de estas cosas funcionen algo. De hecho, podéis buscar y rebuscar en literatura, los estudios generalmente están muy mal planteados y sobre todo lo que mejoran es la satisfacción del paciente y su percepción de que su pelo está mejor. Pero objetivamente, si hacen estudios, esto cuesta mucho más demostrarlo, ¿de acuerdo? Así que a nivel operativo, la evidencia es la que es, ¿de acuerdo?
Así que aquí concluye este episodio de Escuela de Alopecia. Os luego recordar que os suscribáis si os gusta el contenido. Y nos veremos en el futuro episodio de Escuela de Alopecia. Un saludo a todos.